el tema de hablar de sexualidad con nuestros hijos, ¿no? A partir de qué edad, a veces da pena, da miedo, y pues ellos experimentan la sexualidad o su primera vez pues sin conocimiento, ¿no? Claro. Y sobre todo la mala intención o la mala información del uso del condón. Porque muchas de las personas dicen, es que pues no me pongo el condón porque no la quiero embarazar. El uso del condón no solamente es para no embarazar a una mujer, sino para no contraer otro tipo de enfermedades de transmisión sexual como el VIH, como el VPH y como otro tipo de enfermedades que también existen. Exacto. Y que sí en la estadística, porque nosotros como clínica la conocemos, pues lamentablemente hoy ha crecido en Morelos, hay 300, pasó de 300 a casi 1500 de contagios en el estado. Bienvenidos al consultorio de Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en una emisión más. Gracias a los que nos ven a través de YouTube en nuestro canal Diario de Morelos 1. Ahí busquen el playlist del consultorio de Miguel segunda temporada para que puedan ustedes también pues actualizarse con los que a lo mejor no han visto. Suscríbanse y activen la campanita y demás. Y nosotros aquí en la 99, por supuesto, ya estamos completamente en vivo. El día de hoy pues estamos nuevamente con el licenciado Romeo Campo, que es director general de la Clínica Borda, a quien le damos la bienvenida el día de hoy. Una vez más, gracias por visitar el consultorio de Miguel. Al contrario, Miguel, muchísimas gracias a ti y a todos tus radioescuchas por recibirnos el día de hoy. Y la verdad es que tenemos temas importantes, tenemos que hasta podrían llamarse tabú, de pena, de cosas que no se comparten, que igual no se promueven, y de ahí la importancia, y de verdad agradecemos mucho a lo que es la Clínica Borda tener este tipo de temas para compartir aquí en el consultorio de Miguel. Al contrario, ya sabes que te platiqué desde la última vez que me gusta tocar los temas complejos y sobre todo porque la visión de la clínica va en este sentido, a poder tocar cualquier tipo de temas que al final hoy lo sabemos por todos los comités que tenemos internamente. Este es uno de los temas más importantes porque abarca otros comités que uno es el de epidemiología. Sí. Nosotros tenemos que tener una vigilancia a nivel hospitalario de todos aquellos pacientes que presentan alguna infección, pueden ser variables, ¿no? En el caso de lo que vamos a atacar hoy, que es principalmente en referencia al día de ayer, que fue el Día Internacional contra la Lucha contra el SIDA o el VIH, pues también intervienen programas y comités como el Comité de Ética, porque uno de los temas que vamos a tratar, pues cómo atacas o cómo atiendes a un paciente que tiene VIH y que a lo mejor no está ni diagnosticado porque no lo sabe. Claro, de ahí la importancia de verdad del tema del día de hoy. Si tienen dudas, preguntas, recuerden que es de forma anónima. Una parte importante siempre es el acompañamiento psicológico, ¿no? Que hablábamos la otra vez, y por eso hoy nos acompaña el psicólogo Alfonso Miranda Núñez. Pues bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en la 99. Muchas gracias, Miguel. Un gusto estar aquí con ustedes. El tema que vamos a hablar hoy, el miedo detrás de esta prueba. La prueba que muchos niegan a hacerse, que evitan, pasa el tiempo, inclusive hasta que llegan por otro tipo de padecimiento a consulta, pues se dan cuenta o ahí son diagnosticados tal vez, ¿no? Así es. Cuéntanos un poco más sobre esto. Pues solamente voy a hacer yo una introducción para dejar aquí hablar a Poncho, que es una extraordinaria persona en este tipo de acompañamientos, pero sobre todo tomar un tema de la enfermedad desde dos sentidos, ¿no? El VIH o el SIDA como tabú se ha comentado, pues al final ya es una enfermedad donde depende del conteo de los conteos de CD4, ¿no? Ya cuando una persona tiene un alto contenido de células CD4, pues obviamente está enferma y tiene SIDA, ¿no? Pero aquellas personas que hoy tienen el virus, que son intransmisibles, solamente son portadores del VIH, ¿de acuerdo? Claro. Todo el tema médico lo vemos a través de nuestra médico internista, que es la doctora Michelle, que está dentro de Clínica Borda, para que ella le dé un seguimiento 100% al tratamiento. Porque lo que muchas veces no entienden de lo que hace un médico internista, pues ella lo que hace es englobar todo el cúmulo de enfermedades y dar un tratamiento que lo acompañe de cierta manera. ¿Por qué lo digo? Pues una persona puede tener VIH y toma un retroviral, pero también es diabético y tiene que tomar una pastilla para la diabetes, pero también es hipertensa, pero también tiene el colesterol. Entonces, pues tiene un tratamiento de diferentes padecimientos que tiene que estar englobado en un solo tratamiento, ¿de acuerdo? Okay. Pero dentro de este acompañamiento es donde entra también un tema que es 100% psicológico, que tiene que ver con el ser humano y donde voy a dejar hablar a Poncho, porque pues prácticamente es este miedo a él, ¿por qué no me quiero hacer una prueba? Ajá, si en general nosotros no somos gente que tiene prevención con nuestra salud, en general, ahora más con este tema, ¿no? Sí. Adelante. Muy bien, Miguel. Bueno, pues hablar de VIH o hablar de SIDA nos aborda, ¿no? Y nos dirige esta pregunta. Si yo voy y me hago una prueba, ¿me están sentenciando a morir? ¿Voy a morirme?
Es Y lo que entonces, llega a la mente. claro, inmediatamente piensas en esta famosa película que por las generaciones nuevas, si no la han visto, la pueden buscar, se llama Filadelfia, en donde actuaban Tom Hanks y Antonio Banderas como una pareja de homosexuales. Y entonces, desde ahí se empiezan a perpetuar tabús muy marcados, en donde solamente la comunidad LGBTQ+, Ajá. son portadores del virus, ¿no? Y entonces empezamos a ver cómo se empiezan a perpetuar ciertos tabús en donde, ay, mira, yo puedo saber si una persona es portadora del virus nada más con verla, porque se ve demacrado, la enfermedad lo va consumiendo. Y aquí hay dos palabras claves: tratamiento retroviral y prueba serológica. Cosas que antes no existían. Entonces, evidentemente, si no había un tratamiento, si era una enfermedad crónico-degenerativa que se iba viendo en el paciente, terminaba demacrado, como un muerto en vida. Y pues antes no existían pruebas contundentes para saber si un paciente era portador o no. Hoy en día existen, por supuesto, ¿no? Claro. Y creo que es un avance importante, pero sobre todo quitarnos el miedo, la pena, la vergüenza. Hay muchas emociones detrás al rechazar tal vez hacerte una prueba. Este miedo, ¿cómo lo podemos trabajar? ¿Qué es la recomendación de un psicólogo para que nosotros podamos hacernos esta prueba? Y a lo mejor también hasta nuestra pareja, ¿no? Porque pues bueno, ahí viene también el tema de pareja. Fíjate, ahí estamos entrando en temas bien interesantes y complejos. Por lo siguiente, entonces, a ver, estas palabras clave que yo les dije, sí tenemos que empezar a darnos cuenta que aunque existan tratamientos retrovirales y aunque existan pruebas para detectar con certeza el virus, no se las hacen. Y la pregunta inicial, entonces sí se comprueba, entonces sí es una sentencia de muerte, porque empiezas tarde el tratamiento y son pacientes que se complican. A ver, todas las personas que tenemos una vida sexual activa, aquí le vamos a quitar género, no vamos a hablar ni de hombres ni de mujeres, ni de trabajadoras sexuales, ni de amas de casa, ni hombres infieles, ni... No. Si tú tienes una vida sexual activa, no me pueden venir a decir, y quien diga, no, yo no, me está mintiendo. Me está mintiendo. Claro. Todos en algún momento de calentura dijiste, me aviento el paso de la muerte así. Nomás la puntita, ¿no? Como estábamos platicando la otra vez. Y no te cuidaste. Claro. ¿Qué certeza o qué garantía tienes que esa persona pasó en el baño del bar, en el asiento de atrás del carro, en un motel, en donde hayas ido, en tu propia casa, y no te cuidaste? ¿Qué certeza tienes de que la persona con la que estuviste o tú no eres portador? ¿Por qué? Obviamente, cuando yo hablo de casos clínicos, cambio el género, cambio el lugar de residencia y demás, y obviamente cuento con la autorización de mis pacientes para contar sus casos, pero ahí les va. ¿Qué pasa cuando llega un pacientito de 13 años a consulta, lo lleva a la mamá, ya la mamá consciente, porque en su momento tuvo a su hijo y no sabía que era portadora? Entonces el niño crece y en algún momento la mamá le cuenta y le dice, ¿sabes qué, hijo? Tú eres portador. ¿Qué tan comunes son actualmente este tipo de casos? Imagínate, aquí yo estoy hablando de un caso específico. La realidad es que yo no conozco la estadística de esto, pero lo importante de hablar de estos casos es que alguien nos puede estar escuchando y decir, ¿están hablando de mí? No estamos hablando de ti, o quizás sí. ¿A qué quiero llegar con esto? Entonces, la mamá le cuenta al hijo de su condición y él cómo maneja esto y el inicio de su vida sexual, el inicio. Claro. Todavía no ha tenido relaciones sexuales y él ya es portador. Entonces, otra vez, palabras clave: tratamiento retroviral y condón. Con esas dos cosas, mi paciente, claro que puede tener una vida sexual activa sin problemas.
Muy bien, ahí la importancia también de tener conocimiento de esto y sobre todo permearlo a nuestras generaciones más jóvenes, en este caso por supuesto a nuestros hijos e hijas, porque creo que es una parte fundamental y se sigue resistiendo todavía, no sé hasta qué nivel, el tema de hablar de sexualidad con nuestros hijos, ¿no? A partir de qué edad, a veces da pena, da miedo. Y pues ellos experimentan la sexualidad o su primera vez pues sin conocimiento, ¿no? Aunque sí en las escuelas ha mejorado por supuesto esta parte también de la educación sexual, pero sin embargo siguen estos tabús y como uno está despertando la sexualidad pues quiere experimentar y tiene dudas y tiene preguntas, pero si no tiene una guía pues puede llegar a tener pues también una experiencia pues negativa, ¿no? Claro. Y sobre todo la mala intención o la mala información del uso del condón. Porque muchas de las personas dicen, es que pues no me pongo el condón porque no la quiero embarazar. Es más por eso. El embarazo No por una infección. o una enfermedad de transmisión sexual, o sea, lo peor que te puede pasar es que tengas un niño, o sea, y no es que sea una maldición, al contrario, pues a ver, es una cosa natural. Pero el uso del condón no solamente es para no embarazar a una mujer, sino para no contraer otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, como el VPH, y como otro tipo de enfermedades que también existen, exacto. y que sí en la estadística, porque nosotros como clínica la conocemos, pues lamentablemente hoy ha crecido en Morelos, o sea, hay 300, pasó de 300 a casi 1500 de contagios en el estado. Va en incremento. La gente no está teniendo estas conversaciones con sus hijos y sobre todo yo le hablo a una generación donde hoy, pues si tu hijo tiene entre 15 y 18 años, empieza a tener este tipo de conversaciones, Claro. porque no es nada más embarazar a la niña, o sea, eso no pasa nada. Puedes caer en otro tipo de enfermedades que te van a marcar el resto de tu vida. Y me gustaría mucho, psicólogo, que nos compartiera cómo hablar precisamente con nuestros hijos. Primer acercamiento con ellos para hablar de estos temas. ¿A partir de qué edades se recomienda? Muchas veces es, pues tú vas a hablar como papá con el varón y tú como mamá con la mujer. ¿Qué es lo recomendable desde su experiencia profesional? Fíjate que el problema de hablar de estos temas, y muchos colegas me podrán estar escuchando, y muchos colegas van a estar en desacuerdo conmigo. Ahora sí que la psicología, así como la arquitectura, si le damos a 10 arquitectos un terreno de 300 metros cuadrados y les damos libertad de construcción, vamos a tener 10 casas diferentes. Claro. Pasa lo mismo con la psicología. Entonces, la psicología no aborda lo genérico, aborda lo orgánico, lo particular, lo individualidad. Tratar de integrar al individuo en un marco general. Entonces vamos caso por caso. Okay. Lo que me escuchan decir a continuación no necesariamente va a aplicar para todas las personas, porque también tiene que ver con estructuras de personalidad. Porque si tú eres una persona más introvertida, probablemente tu primera relación sexual sea hasta los 22, 23 años y no pasa nada. Claro. Si tú eres una persona muy extrovertida, con habilidades de liderazgo, de comunicación asertiva, físicamente, visualmente, atractivo o atractiva, sin necesidad de hacer nada, los chicos y las chicas de tu escuela te van a buscar. Claro. Entonces, Una por eso forma estoy hablando natural. de cosas particulares. Entonces, tú, papá, mamá, si estás dándote cuenta de las características sociales de tu hijo, Sí. sin pena y sin tabú, por favor. Las únicas dos cosas inherentes al ser humano es la sexualidad y la muerte. El inicio y el final. Todos venimos de una relación sexual, todos nos vamos a morir. Y son los temas de mayor tabú en la sociedad. Nadie los quiere hablar. Y si hablas de muerte, toco madera. Lo atraes. Y la gente se paniquea. O si hablas de sexualidad, de 1000 colores se ponen las personas y dices, pene, vagina, ano, orgasmo, semen. Y la gente hasta siente cosquillitas en la nuca y dice, no, ¿qué está diciendo el psicólogo? Y ahorita seguramente más de uno ya le cambió de estación. Es importante más bien hablar de este tema, de verdad es que ustedes lo saben, a todos los que nos están escuchando, que hoy en día tenemos de tener prevención en nuestra salud. Propósito de nuestro programa siempre es la prevención, y más si hablamos de un tema sexual también, ¿no? O sea, regularmente esto, como decíamos, casi no se toca, pero después viene pues ya la parte triste o la parte complicada por el tema económico, por el tema de salud, el apoyo emocional que se puede uno tener dentro de alguien que a lo mejor ya contrae VIH,
VIH, ¿no? Y por alguna situación que a lo mejor no pensó, inclusive en relaciones donde está compartiendo con una o más parejas. O sea, hay situaciones importantes que sí se tienen que hablar, ¿no? Y ese es el propósito también de este consultorio. Una de las cosas que también me gustaría mucho es este mensaje a papá y a mamá, que son las que nos están escuchando en este momento. Sobre todo desde un tema, por supuesto, médico y también psicológico para ellos. Fíjate, aquí como ya estamos abriendo la puerta a un tema específico, o sea, si hablamos de sexualidad para adolescentes o en general para el ser humano. Inclusive para adultos, porque pensamos Claro. que los adolescentes, pero no, nosotros como adultos también necesitamos tener este tipo de educación sexual. Se abren muchos caminos, pero aquí, como estamos hablando de VIH, ya lo podemos acotar. Entonces, a mí me encanta hablar de estadísticas, pero luego hay estadísticas que no existen. Nadie está haciendo los trabajos de investigación, además, ahí les va. Yo le pongo al auditorio este escenario, este contexto. Tenemos 12, 13 años, ya nos desarrollamos y ya están las hormonas al 100 y demás. ¿Qué probabilidad existe de que yo inicie mi vida sexual con una persona que sea más grande que yo? No importa si eres hombre o mujer, muy probablemente tu primer encuentro sexual sea con una persona más grande y ya con experiencia. Entonces, de entrada, el inicio de tu vida sexual, ya la estamos aventando un volado 50-50 si no utilizas preservativo. Claro. La importancia del uso del preservativo. O sea, sí, claro. Eso es bien importante. Vemos relaciones Actualmente así, ¿no? De que hay gente adulta con gente más joven. Desafortunadamente, y si es la primera vez de esa persona que está iniciándose en el tema sexual, pues sí, es desafortunado y además también existe una alta probabilidad de que pueda infectarse. Claro, porque mira, los hombres son, o sea, no estoy diciendo que somos, los hombres son más kamikaze, ¿no? Dicen, eso, y te avientas. Sobre todo si la chica treintañera, la vecina, la que te atiende, la que dices, wow, o sea, me está dando entrada, ¿no? Ahí yo me voy a aventar con la experimentada. Y no nos importa. Muy bien. Pero también existe el tema del hombre mayor que llega con la chica sin experiencia y le dice cosas como, no, yo te voy a cuidar. Y su forma de cuidarse, que es, termino fuera. O, mira, te compré esta pastillita del día siguiente. Ajá, ok. Entonces, ¿qué tenemos? Una lista de VIH, de sífilis, de VPA. Hay que tener mucho cuidado con esto, de verdad, y creo que es importante que ustedes también se acerquen con los especialistas para que los guíen y los ayuden. Por eso los queremos invitar a que ustedes también conozcan un poco más de lo que es la clínica Borda, y ahí van a tener ustedes también pues este tipo de ayuda para pues el inicio también, o cómo platicar o abordar temas de sexualidad con los más jóvenes, en este caso con sus hijos. De verdad sabemos que vivimos en una sociedad complicada, adelantada, llena de rapidez, que quiere todo rápido y que ya lo quiere vivir, y más si estamos viviendo también con un tipo de presión social, y sobre todo en ese momento cuando uno está buscando como a qué grupo pertenecer, y a lo mejor luego por pertenecer a un grupo puede tener acciones que no son las más correctas a esa edad y en general en la vida, pues estamos expuestos a este tipo de situaciones, sobre todo los más jóvenes, que son los más vulnerables. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa en la 99. Nosotros continuamos en YouTube, en Diario de Morelos 1, para que ustedes también nos puedan seguir viendo. Si tienen dudas, si tienen preguntas, al 777-499-1991 de forma anónima. Estamos hablando hoy con el psicólogo Alfonso Miranda Núñez y también con el licenciado Romeo Campo, director general de la Clínica Borda. Pues continuamos nosotros aquí en YouTube, hablando precisamente de algunas estadísticas que nos gustaría que nos compartieran de enfermedades de transmisión sexual. Creo que también los datos duros son importantes conocerlos, porque en ocasiones pues no nos impactamos hasta que escuchamos lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Y ahí te diría, Miguel, sobre todo ahorita en este mes y en el cierre del año. Sí. O sea, nosotros sí, a nivel de institución, reportamos muchas de las cosas, obviamente por temas confidenciales, a la Secretaría de Salud y a todo lo que tiene que ver con la derivación de este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Nosotros por ley tenemos que mandar un comunicado diciendo el grado de contagios que está. Okay. Un dato para este tema de cierres, y sobre todo pues porque prácticamente estamos en el cierre, Sí. El dato no va a ser, como decía Alfonso, no va a ser 100% exacto. Lo que sí te puedo decir es que lamentablemente las enfermedades de transmisión sexual están creciendo, ¿no?
La data sí al 100% exacto, te diría, te voy a mentir y no me gustaría mentirle a la audiencia, pero sí sobre todo saber que el incremento está casi en un 120% de temas de contagio en el que se está de verdad saliendo de control y sobre todo porque lo asociamos a un tema de es una enfermedad silenciosa. Nadie se va a dar cuenta que eres portador. Así como no te das cuenta que eres diabético, así como no te vas a dar cuenta que eres hipertenso, como no te vas a dar cuenta que no ves hasta que de verdad te das cuenta que no ves. ¿Me explico? Entonces, una de las grandes enfermedades silenciosas que de verdad requiere tener tanto un apoyo médico, regresamos a este tema que no deberíamos de dejarlo al lado, debe de estar teniendo un seguimiento médico por un médico especializado que pueda abordar todo este tema de enfermedades, y algo bien importante es el acompañamiento psicológico, porque regresamos al mismo tema de cómo le digo a mi pareja si sí estoy casado que use condón, porque pues no sé si esta persona, aunque le tenga toda la confianza, ¿realmente me está cuidando? No. ¿Cómo derivo esa confianza? Entonces hay un acompañamiento aquí psicológico, y como decía Alfonso, no es un tema de si es hombre, si es mujer, si es heterosexual, no es heterosexual, tiene una relación abierta, no abierta, es gay, no importa, ¿no? Lo más importante, lo interesante es tu vida y qué tanto te quieres a ti, para que si tú te quieres, ¿cómo vas a abordar el amor hacia tu pareja? O sea, ¿la vas a dañar? ¿La vas a contagiar? ¿Vas a dañar tu familia? Es un tema de cuestión 100% emocional y de valores. ¿Me explico? En este caso, psicólogo, como nos compartían, ¿cómo decirle a tu pareja, oye, vamos a utilizar condón? Porque ¿cómo reaccionarían o cómo reaccionan realmente ante este tipo de situaciones? Cuando le dices, mejor usemos condón, aunque sea tu pareja de toda la vida, aunque tengan 5 años casados, aunque vivan, no sé, ya tengan incluso familia. Claro. Fíjate que este tema lo podemos dirigir hacia este punto, ¿no? Hablando de lo que decía Romeo, lo vamos a dirigir hacia hacer una especie de decálogo de amor propio. Me gusta eso, me gusta. Si tuviéramos que hacer 10 pasos en cuestión de una vida sexual activa saludable, el primer paso sería utilizar preservativo. Porque me cuido, porque me amo, porque no sé qué onda con la otra persona, exijo el uso de preservativo. Porque también hay muchas personas que llegan y dicen, es que no se siente igual. Es como un clásico eso, ¿no? Que se dice. Y tú dices, híjole, mano, ¿de verdad estás dispuesto a aventarte el paso de la muerte? O sea, el voladazo con tal de una recompensa dopaminérgica. O sea, porque la dopamina, los neurotransmisores son tremendísimos. Sí. O sea, caminos dopaminérgicos, estamos hablando incluso de rutas de adicción, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cómo le pido el uso de preservativo a mi pareja? Otra vez, vamos por casos particulares. Yo les expongo mi caso. Cuando mi actual esposo y yo éramos noviecitos, pues el condoncito. Entonces llegó un momento en donde ya nuestra relación iba avanzando y yo le dije, oye, baby, y pues si cambiamos a método anticonceptivo y unas pastillas anticonceptivas, que no voy a decir su nombre para no promover la marca. Okay. Y me dice, ok, pero primero una prueba, ¿no? Prueba, órale, va. Ahí está. Yo estoy sanito, tú estás sanita. Perfecto. E iniciamos así. Ahora, ojo. Gente, si no tienes la confianza de hablar con tu pareja, sobre todo de tus infidelidades, tú sabes que te aventaste un palito sin protección, pues ya sabemos que, pues, como dice Romeo, inmediatamente no va a salir en la prueba, pero se verá muy obvio si de repente empiezas a utilizar preservativo con tu pareja, si antes no usabas. Ok. Bueno, ahí va esta parte, por supuesto, del uso del condón. Ahora, alguien nos está preguntando lo siguiente. Tras recibir la noticia del VIH, muchos experimentan lo que es miedo, culpa. ¿Cómo pueden manejar esto? Ok, mira. Miedo y culpa. Sobre todo, hay pacientes que empiezan a tener ideaciones suicidas. Entonces, miedo, evidentemente, a morir. Ese problema se ataca con conocimiento. Acuérdense de las palabras claves que dije al inicio del programa.
tratamiento retroviral y adhesión al nuevo estilo de vida. Y en eso yo te puedo ayudar de manera efectiva. ¿Por qué? Porque sí, vas a tener que cambiar tu estilo de vida completamente. Es como si te convirtieras en una persona que, cuidado, ya no fumes, ya no tomes alcohol, come sano, haz ejercicio. Ve con tu médico que te haga que te hagan tus conteos, que te realicen tus conteos. Justo hoy en la mañana me dio un gusto tremendo. Me escribe un paciente cuando vio mi publicación en mis historias. Me dice, Alfonso, estoy súper emocionado. Qué bueno que vas a hablar de esto. Fíjate que yo ya llevo 8 años indetectable, ¿no? Él es portador de VIH y me dice, 8 años indetectable. Lo vengo haciendo increíble. Y le digo, te felicito. Cambia el estilo de vida, o sea, como cualquier tipo de padecimiento también mejora. O sea, si tus hábitos son mejores, por supuesto también tu calidad de vida, ¿no? Sobre todo también el miedo, perdón Miguel, va acompañado al apoyo familiar. Ahí es súper importante también el tema de la familia. ¿Cómo se lo dices a tu familia? Hay gente que lo oculta. Por supuesto que lo oculta y sobre todo pero ese miedo, ese rechazo de van a decir con quién me metí, es que me van a cachar una infidelidad, es que no tenían por qué enterarse. Y pues obviamente el primer rechazo es, oye, o me va a divorciar, o mis papás me van a correr de mi casa, o mis amigos no me van a hablar, o ya estás estereotipado, como muchos estereotipos, como seres humanos que nos gustan hacer. Entonces, aquí es donde me gusta y siempre intervengo este tema con la familia. Parte de nosotros como padres de orientar a nuestros hijos y de darles el mayor conocimiento para que este miedo se vuelva, pues si ya es un tema de miedo porque ya estás enfermo, ve al médico y acompañen a sus hijos para que esto no lo hagan solos, porque lo más difícil es acompañarlo solo, como también lo platicábamos con el doctor Enrique Núñez la otra vez, oye, pues es que ya me embaracé. Bueno, pues también es falta de información de parte de la familia. ¿Me explico? Entonces, creo que una de las formas de combatir este miedo es buscar un apoyo psicológico y también apoyarte en tu familia. Muy bien. Autoestima y vida social, ¿cómo se trabaja con eso? Por aquí también nos preguntan eso. Igual también el tema de en los trabajos, o incluso ya mencionaba la familia, pero los trabajos, este tema del rechazo. Ok, fíjense, en la primera pregunta respondí la parte del miedo. No respondí la parte de la culpa. Otra vez, eso se trabaja de manera individual, porque ¿cuál es el origen de esos sentimientos de culpa? Para la persona que nos escribe, yo te voy a decir lo siguiente. Manejar el sentimiento de culpa es básicamente me arrepiento de lo que hice. Y es entender cómo funciona nuestra mente. No lo voy a hacer demasiado técnico, simplemente vamos a ver adentro de nuestro cerebro y vamos a pensar en 2 zonas. En la amígdala y en el sistema límbico, que cuando se activan, se nos bloquea la corteza prefrontal. Y entonces todos estamos así como que en piloto automático con los 4 placeres básicos. Comer, dormir, ir al baño, relaciones sexuales. Entonces imagínate, los seres humanos convertimos las 4 actividades básicas de supervivencia de cualquier ser vivo en placer. Entonces, no te sientas mal porque todos hemos tomado muy malas decisiones en un momento de emoción, en un pico emocional, de excitación. Cualquier tipo de emoción y excitación, ¿eh? Claro, O sea, no hablamos solamente del tema sexual, digo, porque también hacemos cosas, de repente arriesgamos nuestra vida en actividades que dices, ¿cómo es posible? Pero es que ahí está este pico emocional que estamos buscando en ocasiones, ¿no? Entonces sí, no, por favor, no. O sea, está como que muy superficial que yo digo, no te sientas mal. ¿Por qué? Porque todos estamos a una decisión de tomar una mala decisión. Entonces, de ahí pasamos a la parte de la autoestima, del rechazo. Y yo se los voy a decir así. Este tema que estamos hablando el día de hoy es un tema de salud. Sí. Y no tiene nada que ver ni con la dignidad humana, ni con tus derechos, ni con tu valor como persona. Y así se los digo, como la sociedad no está preparada para manejar este tipo de situaciones, a menos de que sea con una persona que vas a tener un encuentro sexual, no necesitas decirlo. No lo digas. Ok. La sociedad no está preparada para eso, ¿eh? Cierto. Porque si no, entonces, a ver, llega el padre de familia, ya súper trabajado en terapia, con un nuevo nivel de conciencia, y se le ocurre decirle a sus hijos, hijos,
su madre y yo llevamos más de 10 años en tratamiento, no se los habíamos compartido, pero etcétera, etcétera, etcétera. Empiezas a ver a tu papá con asco, ya no le quieres tomar al vaso donde él le tomaba, lavas más los cubiertos que tu papá y que tu mamá utilizan, empiezas a tener sentimientos de odio y de resentimiento hacia tu papá porque enfermaste a mi mamá. ¿Y cómo se manejan esos casos? Acompañamiento siempre, ¿no? Exactamente. Definitivamente. Casos particulares, entonces recibimos los casos, hacemos un análisis del sistema familiar, de las conductas y demás, y entonces se hace una estrategia individual, personalizada para cada caso. Después del diagnóstico, yo sé que suena muy general, pero recomendaciones que se deben de seguir porque, pues, sí, cuando te detectan o te diagnostican alguna enfermedad es complicado, o sea, viene un tema mental y emocional súper fuerte. En este caso, ¿cuáles serían estas recomendaciones así básicas que tenemos que hacer después de que somos diagnosticados? Yo ahí te diría, primero, tratamiento retroviral y que un médico realmente vea cómo está tu situación 100% de salud. Es decir, no solamente una prueba de VIH, sino también biometrías, hemáticas, todo lo que tenga que ver para poder tener todo este tema de conteos globulares. El segundo es un tema de acompañamiento psicológico, porque sí, efectivamente, en las tasas la gente o se siente rechazada o el pensamiento de suicidio sí pasa. Lo habíamos platicado también en la otra intención. Mucho es este tema del hombre. La OMS acaba de declarar que también una enfermedad del hombre es que los hombres padecemos en silencio. Tenemos la carga de la familia, del trabajo, de los hijos, de absolutamente todo, y cargamos muchas cosas de no decírselas a la familia con tal de no preocuparlos, pero también ya se está volviendo una enfermedad del hombre el estar en silencio, estar ausente, estar un poco alejados, ya se está considerando una enfermedad, ¿no? Cierto. Una de las grandes recomendaciones de todos los pacientes, y no solamente a los portadores de VIH, es tienen que dormir 8 horas, tienen que comer sanamente y tienen que hacer ejercicio. Son de los 3 grandes elementos que siempre lo dicen y que después se vuelven complejos, porque pues si estás en una actividad completamente diaria y no tienes tiempo, pues llega el doctor, oye, pues sí te llevo el tratamiento, pero no has hecho ejercicio, pues no puedes subir de peso, ¿no? Claro. Aguas, porque si no se va a rebotar otra cosa, porque partimos. El VIH es un padecimiento, pero puedes tener otro tipo de padecimientos acompañados que por eso requiere un tratamiento médico, ¿no? Hoy aquí en Cuernavaca y en Morelos, bueno, está Capacits, está aquí en el Parres, hay información 100% gratuita, hacen pruebas 100% gratuitas. Acérquense a este tipo de instituciones y también no lo quieren ver desde un tema privado, pero acudan a hacer este tipo de cosas, porque estamos abarcando desde un tema no de que no tengan relaciones sexuales, más bien ténganlas porque sabemos que todo mundo las va a tener en algún momento, simplemente háganlas de forma consciente. Entrenadas, educadas, con información y sobre todo, portador, no portador o como sea, pues es un tema de salud de tu vida. Sí, y prevención siempre es algo que estamos comentando y creo que es súper importante el uso del condón, que es algo que casi no se habla, las campañas de repente sí salen, de repente no, pero creo que debe de formar parte también de nuestros buenos hábitos de salud sexual, sin duda, ¿no? Pues ya la última pregunta que nos hacen es, ¿terapias de grupo funcionan? ¿Es recomendable acudir a terapias de grupo? Las terapias de grupo son una herramienta fantástica. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres gregarios. Normalmente en psicología, cuando vemos algún tipo de conductas antisociales, gente que es media huraña, ya sabes, esas personas que llegan al trabajo y dicen, no, yo aquí no vine a ser amigo de nadie, yo vengo a trabajar. O sea, hay que tener cuidado porque pues de repente son algunas conductas no necesariamente funcionales porque, insisto, el ser humano por naturaleza es un ser gregario, que a lo largo de la evolución humana nos dimos cuenta que nuestra fuerza estaba en la comuna, en la comunidad, en el grupo. Entonces, justo lo que está diciendo Romeo es bien importante, porque actualmente los hombres han perdido esa palabra en inglés, el brotherhood, el eres mi hermano de otra madre, esas comunidades, ese acompañamiento, ese no estás solo. Sí. Entonces, encontrar este tipo de terapias grupales es fantástico porque ya no te sientes solo y esa preguntita que nos hacían, esos sentimientos de culpa, esos sentimientos de miedo, compartes la cara con otras personas que están en la misma lucha que tú. Okay. Entonces, si ustedes encuentran un grupo así, no duden en acercarse.
eso va a ser un bálsamo para ese malestar emocional que están experimentando en ese momento. Psicólogo, pues gracias por acompañarnos. Hay muchas preguntas que están pendientes todavía. El tiempo nos falta en muchas ocasiones aquí en el consultorio de Miguel, pero queremos invitarlos a que regresen próximamente a hablar también o continuar este tema, porque hay todavía muchas preguntas que nos quedan pendientes. Ofrezco una disculpa a la gente que nos está escribiendo y no han salido todas sus preguntas al aire, pero trataremos de hacer otro episodio si les parece bien. Psicólogo Alfonso Miranda Núñez, gracias por estar con nosotros y apoyarnos con este tema tan importante, como toda la salud también. La salud sexual es súper importante. Y al mismo tiempo, licenciado Romeo Campo, director general de Clínica Borda, gracias por acompañarnos. Datos de información también para la gente que desea acudir, los servicios que tiene también la Clínica Borda. Claro que sí, estamos ubicados en Avenida Álvaro Obregón 107, teléfonos para consulta 777-318-8101. Como siempre les hemos repetido, busquen instituciones que estén seguras, que estén bajo todos los lineamientos que tienen que ver con COFEPRIS, y algo que tiene que ver con este tema, empresas como nosotros que somos 100% responsables de nuestra comunidad, que su información va a ser 100% confidencial y que queremos acompañarlos en este tema del diagnóstico, porque sabemos muchas veces que puede terminar en un tema suicida. No queremos que llegue a esos casos. Sabemos empresas que estamos comprometidos con nuestros pacientes y de acompañarlos para que esto sea un camino hacia la vida, no un camino hacia la muerte. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el consultorio de Miguel. Recuerden que estamos todos a través de YouTube, Diario de Morelos 1. Ahí pueden ver ustedes nuevamente lo que es el episodio y también a través de nuestra app de la 99. Nosotros regresamos aquí en la 99 con los 90 en la 99 y próximamente aquí en el consultorio de Miguel nos vemos.